Ok, pues estamos ya en la sexta o séptima sesión, ya no sé exactamente en cuál vamos, pero sí sé que es la penúltima sesión de nuestra unidad curricular académica, Historia Contemporánea de las Relaciones Internacionales. Eh, bueno, como empezamos a ver la semana pasada, el mundo de la posguerra fría eh, comenzó a partir de la caída perdón, del desmembramiento de la Unión Soviética. Y este periodo, que abarca desde 1989 hasta, pues, prácticamente este año, se puede dividir en dos. En un primer momento, un periodo idealista, que fue el que hablamos la vez pasada, que data de 1989 a 2001, en el cual el deseo de libertad, de democracia, la idea de que la economía capitalista iba a ser una constante de crecimiento y de mejora de la vida de las personas, pues estaba en el imaginario colectivo. Sin embargo, esta situación fue deteriorándose poco a poco, eh, y un primer punto donde se rompió este idealismo de las relaciones internacionales, de un mundo basado en reglas, fue el bombardeo de la OTAN a Belgrado, realizado sin autorización de las Naciones Unidas, pero bueno, en ese momento todavía se entendía que era una situación inclusive de protección a las comunidades albano-kosovares, de tratar de evitar un nuevo genocidio en la zona, etcétera. Pero fue como el primer indicio de que Estados Unidos se convertiría en una potencia hegemónica, eh, la cual ni siquiera ella misma respetaría sus propios presupuestos de un mundo basado en reglas. El segundo punto que vino a mermar el optimismo, el idealismo de esas épocas fue la crisis económica o, bueno, la burbuja financiera de las empresas tecnológicas, la burbuja de .com o .com, que estalló en 2000, que representó pues un pequeño o un retraso en esta economía en la cual nos encontramos viviendo actualmente de las tecnologías de la información, pero que representó o que fue como el primer indicio de que, bueno, el sistema capitalista podía seguir teniendo estas crisis recurrentes. Pero el punto de inflexión, el punto en que terminó por completo este periodo idealista, fue el 11 de septiembre de 2001, cuando cuatro aviones comerciales se estrellaron, dos de ellos en las Torres Gemelas de Nueva York, eh, uno en el Pentágono y otro cayó en un campo cercano al estado de Washington, D.C. Bueno, no es un estado, sino a Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, que se presume iba dirigido contra ya sea el Capitolio o la Casa Blanca. Este atentado terrorista cimbró el mundo. Fue visto, además, en vivo por millones de personas. De hecho,
millones de personas vieron en vivo cómo el segundo avión se estrellaba en la torre, que de hecho es la fotografía que tenemos en la presentación. Y en ese momento se descartó por completo que hubiera sido un accidente. Ya se habló de un ataque terrorista. Inmediatamente se cerró el espacio aéreo de Estados Unidos y empezó pues una alarma generalizada en el país. Como nunca se había visto, quizá ni siquiera en el ataque a Pearl Harbor, que fue pues, en las Islas Hawaianas, bastante lejos de el Estados Unidos continental. Se dice que salvo Pancho Villa, nadie había atacado de esta manera, ninguna fuerza, ningún poder extranjero había atacado de esta manera el territorio estadounidense. Y esto, repito, cambió por completo la lógica de las relaciones internacionales y la política exterior, particularmente de seguridad de Estados Unidos. Inició inmediatamente el gobierno de George Bush, hijo de aquel presidente que había presenciado el colapso de la Unión Soviética, el fin de la Guerra Fría. El hijo de este presidente, George Walker Bush, inició una política llamada la guerra contra el terrorismo. En esta política, política tanto exterior como de seguridad nacional, se planteó que no importara quién, si fueran estados o agrupaciones, no importase dónde se encontraran, Estados Unidos iba a buscarlos e iba a acabar con cualquier promoción o expresión de grupos terroristas que atentaran contra los intereses y la seguridad de Estados Unidos. El principal grupo terrorista y presunto autor de los atentados fue el grupo Al-Qaeda, una organización de extremistas islámicos con, pues toda una red mundial de agentes, se puede decir, o de afiliados, y que estaba dirigido por un ciudadano de origen saudí, Osama Bin Laden, originario de una familia muy rica de ese país, que de hecho pues había tenido negocios con Estados Unidos en muchas ocasiones, pero que curiosamente se unió a estos movimientos islamistas radicales a raíz de la invasión de la Unión Soviética a Afganistán 20 años atrás. Hay que señalar que, en Arabia Saudita, el principal productor o uno de los principales productores de petróleo del mundo y que tiene una de las reservas de petróleo más grandes también del mundo, se practica un tipo de Islam ultraconservador. Pero ultraconservador, o sea, es hasta un tanto incomprensible para nosotros que tenemos pues un tipo de vida muy liberal, a pesar de que somos una sociedad primordialmente tradicional, realmente hay mucha libertad en comparación a el tipo de sociedad islámica wahabita, se llama la corriente del Reino de Arabia Saudita. Y influenciado por estas y otras concepciones de la religión, Osama Bin Laden viajó a Afganistán para apoyar a los llamados mujahidines, que Estados Unidos también estaba apoyando,
y a los que llamó Freedom Fighters, en contra pues, de esta entidad completamente diabólica desde puntos de vista religioso, como lo era la Unión Soviética, sobre todo por pues propugnar un estilo de vida, una concepción del mundo completamente atea. Bueno, Afganistán, la Unión Soviética pues termina saliendo de Afganistán en 1988, alrededor de 8 años, si no me equivoco, de guerra que logró muy poco. El apoyo de Estados Unidos a estos mujahidines, a estos grupos, logra que se asienten principalmente pues, en el territorio escarpado de Afganistán. Afganistán es un país muy montañoso, ¿no? De muy difícil acceso. Y el gobierno que había apoyado a la Unión Soviética, pues solo logra sostenerse durante 3 años. Y acuérdense de este dato, el gobierno que apoyó a la Unión Soviética en Afganistán en los 80, a la salida del Ejército Rojo, logra mantenerse 3 años en el poder. Después de esos 3 años, por ahí de 1991-92, los talibanes, este grupo ya constituido como guerrilla, como fuerza armada reaccionaria, el gobierno toma el poder en Afganistán e instaura lo que se llama en el Islam un califato o un emirato. Más bien sería un califato. Un pues, tipo de gobierno islámico, pero característicamente, en el caso de Afganistán, ultra conservador. Y es de ahí de donde vienen estas imágenes pues, de las mujeres que usan burka, que no pueden salir de su casa sin un nombre. Estas imágenes donde hay cierta destrucción de unos, a lo mejor no lo recuerdan, a lo mejor no lo vivieron, pero había en Afganistán unas figuras enormes de Buda talladas en la piedra. Estos se llaman los Budas de Bamiyan. Y ahí por el 2000, más o menos, no recuerdo bien el año, creo que también fue en 2001, pues el talibán, en una concepción ultra conservadora, literal del Corán, pues con dinamita destruye las figuras, ¿no? de los Budas de Bamiyan, que causa una sorpresa mundial, porque pues cómo era posible que en el siglo XXI hubiera estas expresiones de intolerancia en el mundo y sobre todo en contra de tradiciones o expresiones de arte tradicional que ya son milenarias, como eran los Budas de Bamiyan. Entonces, pues realmente estaba considerado este gobierno, este país, pues que había regresado literal a la Edad Media o antes, por el radicalismo en sus concepciones ultra conservadoras del Islam. No obstante, Afganistán y este régimen talibán, ultraconservador islamista, ultraconservador, pues da refugio a el grupo Al-Qaeda, esta organización internacional terrorista, que pues también busca recuperar, sobre todo, el control del Islam en los países musulmanes. En el Islam hay dos mundos. Uno se llama Dar al-Islam y el otro se llama el mundo
que no es del Islam, no recuerdo exactamente el nombre en árabe, pero Dar al-Islam es el mundo que incluye, digamos, el norte de África, lo que se conoce como Medio Oriente, incluido Israel, la península arábiga, Irán, Afganistán, Pakistán, partes de India, partes de centro de Asia. Y lo que busca Al-Qaeda es de alguna manera expulsar de esos territorios toda influencia occidental, principalmente la influencia estadounidense, que era muy grande, porque para Estados Unidos el tráfico de energéticos, de petróleo proveniente del Golfo Pérsico y de los países árabes, como vimos en la guerra del Golfo, pues era estratégico. Por eso siempre vio, o a la fecha ve, como una zona estratégica ese punto. De hecho, las actuales confrontaciones o intentos de amenaza del uso de la fuerza de Estados Unidos a Venezuela, que es el principal poseedor de reservas de petróleo del mundo, petróleo de esquisto, están dentro de la lógica de que Estados Unidos ya no tiene un control real de la zona del Medio Oriente. Entonces necesita poder controlar el suministro del energético, al menos en el hemisferio occidental, en América. ¿Y quién tiene más petróleo que Venezuela? Nadie, solo Canadá. Canadá está incluso segundo, tercero, pero también es un petróleo que no es tan fácil de extraer. Entonces, bueno, así se va explicando un poquito también la situación actual. ¿Cómo será? Al-Qaeda, pues, organiza este ataque, que hay muchos análisis alrededor del ataque a las Torres Gemelas. Algunos señalan que inclusive, pues, es un trabajo interno, ¿no? O sea, que la CIA o el FBI o la NSA, o las agencias de seguridad de Estados Unidos, pues prácticamente fueron quienes los organizaron. Entra esto dentro de la teoría de la conspiración. Pero hay algunos análisis serios que señalan que, si bien no fueron las agencias de seguridad quienes lo organizaron directamente, hay una gran posibilidad de que sí conocieran todo acerca de este ataque y simplemente lo dejaran pasar. ¿Por qué? Porque lo que vendría sería, repito, este cambio de política exterior de Estados Unidos y el inicio de esta guerra contra el terrorismo, que conllevaría pues un aumento en el gasto militar, conllevaría la posibilidad la política de intervención indiscriminada de Estados Unidos en cualquier parte del mundo. Y se explica también mucho porque el gobierno de George Bush estaba muy penetrado por un grupo de intelectuales de ultraderecha o ultraconservadores, que de hecho se llaman neoconservadores, que propugnaban pues básicamente eso, que Estados Unidos tenía el derecho o la necesidad de aplicar todo su poder militar para expandir la democracia en todo el mundo y así mantener su hegemonía. Este grupo se llama Proyecto para un Nuevo Siglo Americano. Búsquenlo. Es interesante y perverso al mismo tiempo. Es real, 100% real. De hecho, creo que tengo un texto que puedo compartirles en la carpeta de Drive. Bueno, esta imagen es icónica porque fue la imagen que cambió al mundo del siglo XXI. Y
¿A qué llevó la guerra contra el terrorismo? Bueno, lo más notorio son la invasión de Afganistán y la invasión de Irak en 2003, ambas por Estados Unidos, por supuesto, apoyadas por sus aliados, en menor medida la invasión de Irak, pero sí la de Afganistán. Vaya, con todo esto, la destrucción por el talibán de los budas de Bamiyan, la protección a Al Qaeda, las imágenes de, digamos, pues sí, de sometimiento terribles hacia las mujeres, pues sí dieron a la comunidad internacional pues una base para organizarse y comenzar, o bueno, intervenir directamente, militarmente en Afganistán para derrocar al talibán. Se logró, naturalmente, pues el poder estadounidense era incontestable, aún a la fecha es un poder prácticamente incontestable, pero el siguiente punto, la misión, decían, pues era principalmente encontrar a Osama Bin Laden, que como autor intelectual de los atentados de 2001 y de paso, pues, retirar al gobierno talibán. Lo lograron, eh, pusieron un gobierno que más bien se caracterizó por ser un gobierno corrupto, ¿no? Y también, si bien lograron derrocar al talibán, no lograron desaparecerlo y se enfrascó Estados Unidos y sus aliados en una guerra pues de 20 años. El segundo punto fuerte fue la invasión de Irak en 2003. En esta invasión, el ánimo era completamente distinto. ¿Por qué? Porque países como Francia, Alemania, Rusia, se opusieron totalmente. Esto en virtud de que Estados Unidos alegaba que Saddam Hussein, o el gobierno de Saddam Hussein, el régimen de Saddam Hussein, estaba a pocos meses de desarrollar armas de destrucción masiva. Suena familiar con lo que pasa con Irán, ¿no? A meses, a nada, ya van a tener la bomba atómica. Acuérdate que también una cosa es tener una bomba atómica y otra cosa es poder hacerla llegar al objetivo. Como sea, hubo fuertes debates en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, hubo un rechazo muy abierto, como ya no se ve en la escena internacional, sobre todo de Europa, a invadir Afganistán, a invadir Irak en 2003. No obstante, está la neoconservadora de políticos estadounidenses, logró imponerse en Washington y pues iniciar la invasión alegando, bueno, hay algunas interpretaciones de unas resoluciones del Consejo de Seguridad y pues iniciando la guerra de Irak, la segunda guerra de Irak, que más bien hay que conceptualizarla como una invasión, ¿verdad? No como una guerra, porque en realidad el conflicto entre ejércitos de Irak, de Estados Unidos, pues fue limitado. O sea, no hubo realmente una resistencia del ejército iraquí a la invasión, al ejército estadounidense. Y bueno, una vez que el gobierno, bueno, las fuerzas norteamericanas y de la coalición, porque también participaban países como Gran Bretaña, que es siempre un aliado de Estados Unidos, y España, que quién sabe qué tenía que ser ahí, pero ahí estaban. Esa participación
en Irak, pues llegó a un punto de una toma rápida de Bagdad que conllevó el colapso total de todas las estructuras de gobierno en el país. ¿Ah? Porque realmente en Irak el gobierno estaba constituido por un único partido, un poco como en la Unión Soviética, pero no tan así, o sea, no de carácter comunista. Realmente era pues era un partido único, muy centralizado, controlado por Saddam Hussein. Entonces, prácticamente todos los funcionarios, de una u otra manera, todos los políticos, de una u otra manera, tenían ciertas relaciones con el partido Baath, se llama, y el gobierno de Saddam Hussein. Entonces, en el momento en que llegan las tropas estadounidenses, colapsan todas las estructuras de gobierno y el país se queda literal en una anarquía. Además, la composición religiosa de Irak representaba hola, se fue la luz aquí en mi rancho y pues creo que ya no tengo la presentación, pero bueno, les puedo seguir platicando. ¿En, en qué se quedaron? ¿En qué nos quedamos? También a ver si me duran los datos del teléfono. Bueno, entonces, Estados Unidos y sus aliados, Gran Bretaña y España, invaden Irak, toman rápidamente el poder, colapsa todas las estructuras de gobierno y sucede que no hay una estrategia para controlar al país. Los Estados Unidos pues, se ven naturalmente forzados a iniciar esta tarea de reconstrucción sin un plan claro, pero al mismo tiempo, pues, comienzan a surgir resistencias al interior de Irak. Y, como les comentaba, la composición religiosa de Irak, que está dividido en dos ramas del Islam, entre sunitas y chiitas, conlleva que también inicie pues una guerra interna por el poder entre estas dos facciones. Y también porque Saddam Hussein había sido principalmente sunita, que es la minoría en el país. Y había oprimido, pues, bueno, a todo el pueblo, pero principalmente a los chiitas. Y también la relación que hay entre los chiitas iraquíes y los chiitas de Irán. Irán es mayoritariamente chiita, entonces tenía una gran influencia sobre las comunidades chiitas de Irak. E Irán se constituía como un enemigo de Estados Unidos. Entonces se empezó a
alimentar una insurgencia, pero sin pies ni cabeza, ¿no? O sea, había grupos chiitas, había grupos sunitas, también había los que estaban vinculados con Al Qaeda, y eso se volvió pues un desastre sin control. No se logró organizar de alguna manera adecuada un gobierno y la operación militar se estancó eh, o sea, el ejército norteamericano se estancó en Irak en la posibilidad de salir bien librado y más bien se vio inmiscuido en esta guerra de guerrillas. Y, por supuesto, en el combate de la resistencia iraquí a la presencia estadounidense. Mm, a ver, ¿cómo veo tu mensaje? A controlar recursos con los cuales los recursos que iniciaron a planear, reunir y crear recursos con los cuales controlar y defender a las naciones de Estados Unidos. ¿Te refieres, Joyce? Mm, sí, el dólar eh, como herramienta de control del comercio y pues a través del comercio de los pagos, ¿saben? De mercancías, que es a lo que vamos ahorita. Eh, claro, mantener la hegemonía del dólar como la moneda con la cual se compra el petróleo. El petróleo que es uno de los principales recursos energéticos, ¿no? Y para la manufactura de una gran cantidad de cosas. Y bueno, el punto es que, bueno, qué mal que se me fue la luz, pero en la presentación seguía una diapositiva en la cual se habla del escándalo de Wikileaks. Eh, a mediados de esta década de los 2000, la invasión empezó en 2003, la invasión iraquí. Hubo rechazo de los aliados tradicionales y del mundo en general a esta posición de Estados Unidos, que ya se alejaba mucho de aquella posición de la Guerra del Golfo de 1991, donde se buscaba respetar el orden internacional, la soberanía, etc. Pero además se comprobó que el argumento de que Irak o que Saddam Hussein, el gobierno de Saddam Hussein, estaba desarrollando armas nucleares, era una mentira por completo. Nunca se encontró ni rastro de que se estuvieran produciendo armas de destrucción masiva. Posteriormente, en 2010, ya llevaban 7 años los estadounidenses en Irak. En 2010, este grupo Wikileaks, que seguramente han escuchado a Julian Assange, etcétera, el fundador de Wikileaks, arrestado en Londres por muchos, sí, arrestado en Londres y también sometido pues a un arraigo eh, domiciliario, una especie de encarcelamiento sui generis en la embajada de Perú, de Ecuador, perdón, de Ecuador. Bueno, surgió todo esto porque este grupo de hackers encontraron información hackeando al Pentágono y a pues casi a todo el servicio diplomático estadounidense. Y sacaron un video de las Fuerzas Armadas estadounidenses, de unos helicópteros de combate que estaban patrullando una zona en Bagdad, en la capital de Irak.
Y están observando, están vigilando y ven a un grupo de personas reunidas en la calle. Y estos pilotos de helicóptero, pues, están conversando, diciendo quiénes serán ellos, por qué se reúnen. Entonces les parece ver que están armados y piden la autorización para disparar y pues masacran a este grupo de personas reunidas en una calle de Bagdad. Llega un automóvil a auxiliarlos y también le disparan. O sea, son escenas terribles. Y más terribles porque no eran ni combatientes ni nadie. Eran simples ciudadanos que estaban pues conversando. ¿Quién sabe qué estaban conversando? Al final los mataron a todos. Entre ellos había dos periodistas de Reuters, de la agencia internacional Reuters. Y pues Wikileaks sacó a la luz este material que fue visto en YouTube eh, por millones de personas y pues fue un gran descrédito para las Fuerzas Armadas estadounidenses, además de que no era el único, la única situación de esa clase. La cantidad de tropelías, injusticias, abusos que cometió el ejército estadounidense en Irak contra los iraquíes, obviamente contra las mujeres también, pues fue inmensa, inmensa, y yo creo que a la fecha no conocemos la magnitud de los crímenes que Estados Unidos cometió en Irak. Este fue solo un ejemplo que pues desacreditó mundialmente al ejército estadounidense, a las autoridades estadounidenses, porque si no había armas nucleares, ¿para qué habría sido para qué la invasión? ¿Ah? Y una vez invadido, sin lograr consolidar un gobierno nuevo en ese país, en Irak, sino haberlo llevado pues a una guerra civil, a una situación de conflicto constante que alimentó los odios religiosos, los odios étnicos, tribales al interior del país y contra Occidente. Y además se veían estos abusos del ejército estadounidense, pues entonces, ¿cuál era la razón de estar ahí de los Estados Unidos? Bueno, esta máscara de protector de los derechos humanos, de la democracia en el mundo, pues finalmente se cayó gracias a Wikileaks y a Julian Assange y a todos los que participaron con él. Era un mundo diferente al de hoy porque aún había esta intención de revelar la verdad. Y hoy en día, pues eso ya es raro sobre todo en los medios convencionales. Mm, y bueno, pues ahora es el mundo que nos toca. Y finalmente, pues este ejemplo, o bueno, esta situación de las invasiones de Afganistán y Irak devino en cerca de 1.980.000 víctimas directas de la lucha contra el terrorismo de Estados Unidos. Casi 1 millón de muertos directos. Ajá. Llámese entre civiles, combatientes, lo que sea. Y de muertes indirectas, pues se calcula casi hasta 4 millones de personas derivadas de la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo. En 2007, bueno, ¿cómo termina la guerra contra el terrorismo? En
2011, diciembre de 2011, unas fuerzas especiales estadounidenses logran encontrar, o bueno, dicen que encontraron a Osama Bin Laden escondido en Pakistán, país vecino de Afganistán, y pues en un operativo, también totalmente ejerciendo el poder imperial de Estados Unidos, o sea, sin avisarle al gobierno pakistaní, fuerzas militares especiales estadounidenses entraron en Pakistán, entraron en la residencia de Osama Bin Laden y lo mataron, extrajeron el cuerpo, se lo llevaron y lo tiraron en algún lugar del mar Índico, del Océano Índico. Y bueno, así terminó presuntamente la caza del terrorista más buscado, con, les repito, 6 millones de víctimas, con un país destrozado, Irak, y el inicio de otros países que también iban a ser destrozados por consecuencia de la presencia estadounidense en la región. En 2014, si no mal recuerdo, Barack Obama eh, dio por terminada la operación militar en Irak y en Afganistán la operación militar terminó hasta 2021 en el gobierno de Joe Biden. ¿Y cómo terminó la operación militar en Afganistán? Bueno, después de años de pelear contra el Talibán, al cual nunca lograron vencer, empezaron a hacer una serie de acuerdos que al final pues tampoco se cumplieron, pero para agosto de 2021 Estados Unidos ya había reducido sus fuerzas militares y el Talibán había obtenido el control pues prácticamente de todo el país y había llegado a la capital, Kabul. ¿Ah? Creo que fue el 15 de agosto cuando llegan los talibanes nuevamente a Kabul, toman el control del poder. El gobierno opuesto por Estados Unidos sale, se diluye, se pierde, y las fuerzas militares, las últimas fuerzas militares estadounidenses que quedan, salen finalmente el día 30 de agosto de 2021. Prácticamente 20 años de ocupación militar. Terminaron con la toma de Kabul por los talibanes. O sea, no cambiaron nada. Estados Unidos no cambió nada y se gastó en estas dos guerras y en esta guerra contra el terrorismo cerca de 5 billones de dólares. O sea, en inglés se dice trillions, de trillions. En español esto es billones, es una cantidad astronómica de dinero. Ni qué decir, bueno, de los muertos estadounidenses, de la cantidad de veteranos, el costo de mantener a esos veteranos lisiados, traumados, con afectaciones mentales claras. O sea, fue un desastre esta guerra para el mundo y para Estados Unidos. El otro desastre que edificó como el fin de esta época, o bueno, de la entrada en este mundo del siglo XXI, fue la crisis económica de 2008, ¿ah? Conocida como la Gran Recesión. Igual tenía unas gráficas ahí en la presentación, pero acuérdense que esta presentación va a estar en el foro de planeación o en el Drive para que puedan consultar los datos y los enlaces que están ahí. Pero bueno, la crisis de 2008, que es conocida como la crisis de las hipotecas subprime,
generó pues el fin del optimismo capitalista. Ajá. O sea, la idea de un crecimiento constante, de que el capitalismo iba a ser bueno para todo el mundo, pues se acabó nuevamente en esta eh, crisis que fue provocada prácticamente por el deseo de usura eh, por el dinero barato, por las malas prácticas de los bancos estadounidenses, por la falta de regulaciones. O sea, se liberalizó el mercado bancario y financiero, empezaron a dar créditos a gente que no podía pagar créditos. Mucha gente pidió dinero prestado porque había tasas de interés muy bajas. Acuérdense, la tasa de interés es el costo del dinero. Entonces podían pedir dinero prestado para invertir, a veces en hipotecas. Los financieros hicieron como eh, vehículos de inversión en los cuales había activos de todo tipo, pero entre ellos había un tipo de activo respaldado por eh, hipotecas. Ajá, hipotecas, esas son las hipotecas subprime. Algunas o muchas de ellas, pues eran hipotecas dadas a personas que pues realmente no tenían la capacidad de pagar esos bienes inmuebles que además habían ido al alza, ajá, por la misma eh, demanda, aumento de la demanda. Ajá, o sea, había mucho dinero para pedir prestado, subía la demanda de casas, los bancos prestaban dinero eh, para la compra de estas casas y al mismo tiempo vendían estos vehículos financieros o estas, vamos a ponerlo como títulos, acciones, que estaban respaldados en que la gente iba a poder pagar esas hipotecas. Pero cuando empezaron a subir las tasas de interés y la gente dejó de pagar las hipotecas, pues el precio de estos activos se desplomó. Ajá. Se desplomó y con ello mucha gente eh, perdió pues lo que había invertido en esas hipotecas. Y no solo eso, gente que había comprado sus casas perdieron esas casas. Y como muchos bancos estaban en medio de esos dos, de inversores y compradores morosos, se quedaron con casas y sin dinero. Recuerdo a un dato que decía que el Deutsche Bank era dueño de todo un pueblo en no sé qué estado, un pueblo fantasma en no sé qué estado de Estados Unidos, del, del este, de la costa este de Estados Unidos. Bueno, el gobierno estadounidense tuvo que entrar a rescatar a grandes bancos. Otros grandes bancos de más de 100 años, como el Lehman Brothers, pues desaparecieron, tronaron, fueron comprados por otros. Fue una crisis brutal que impactó a todo el mundo, porque obviamente las crisis económicas pues se van contagiando. Con ello acabó esta parte idealista de la economía capitalista como fuente de constante crecimiento y riqueza para todos, ¿no? La crisis posteriormente sería también como un preludio para la crisis de la deuda soberana en la Unión Europea, que si bien tiene otras causas, pues también mermó eh, la idea del sueño europeo, de unidad europea, mucho también derivado de la incorporación de las nuevas, de los países del este a la Unión Europea que no tenían eh, similares condiciones a países como Francia, como Dinamarca, etc.
Entonces, digamos que para 2011, pues el mundo era totalmente lo contrario a lo que había sido 10, 11 años atrás. El mundo ya se sentía más bien escéptico. Estados Unidos se veía como lo que es, un país imperialista y sin escrúpulos para hacerse con recursos de otros países o para imponerse por la fuerza. Y en 2011, a principios de 2011, sobreviene las revueltas árabes, la conocida primavera árabe. Es muy significativo porque sucede en este punto geográfico conocido como Medio Oriente, donde eh, se sucedió la invasión estadounidense, de donde surgen estas ideas de islamismo extremista y terrorista que conllevan eh, el ataque a las Torres Gemelas. Entonces se piensa en ese momento como un nuevo optimismo para ese territorio, el norte de África, Medio Oriente, porque hay protestas masivas en contra de gobiernos autocráticos de décadas en el poder, pero bueno, conforme pasan los años, este optimismo, bueno, conforme va pasando los meses, este optimismo se va apagando. ¿Por qué? Uno, porque en Egipto llega por primera vez un candidato a la presidencia, se vuelve presidente, pero miembro de un partido llamado los Hermanos Musulmanes, que es, digamos, un partido conservador en términos religiosos, pero que de todos modos se vuelve un poco la expectativa del pueblo. Pero vaya, creo que ahorita la clase es un poco limitada para poder dar todo el contexto de los hermanos musulmanes y el islamismo, pero el punto es que es un fenómeno que no se esperaba en Egipto, ¿no? Que luego conlleva nuevas manifestaciones que derrocan a este presidente para al final imponer a otro presidente que, pues vaya, ahora sí que hace honor al dicho, cambiar todo para que nada cambie. Después de grandes manifestaciones en Egipto que derrocaron a un gobierno, al final del proceso llega un gobierno similar al que se derrocó. Similar, sino es que prácticamente igual. O sea, nada cambió en Egipto, que es uno de los países más importantes de la región. El segundo punto importante es en Libia. Libia tenía lo que Occidente consideraba un dictador terrible, que era Gaddafi, que no obstante podría verse a la luz de la historia como alguien que tenía ciertas ideas progresistas y en beneficio del pueblo libio. Pero cuando empezaron las manifestaciones en Libia, Libia que también es un importante productor de petróleo, muy cercano a Europa, eh, los países europeos, en particular Francia y Gran Bretaña, e Italia también participó, eh, creyeron o de alguna manera, con el apoyo de Estados Unidos, por supuesto, pues bombardearon a las fuerzas libias de Gaddafi para acabar con su gobierno. Lo lograron, se acabó con el gobierno en Libia, pero Libia se transformó pues en un país, en un estado fallido, ¿verdad? Lleno de problemas, sobre todo para su gente, y bueno, no lograron nada, pero sí intervinieron militarmente ahí las potencias occidentales. Una frase célebre de Hillary Clinton en ese momento
secretario de Estado, dijo algo así, como llegamos, observamos la situación, vimos y se murió, en referencia a Gaddafi. O sea, esta mentalidad perversa, totalmente imperialista, que al final se tradujo pues, en una desgracia que a la fecha le sucede al pueblo libio. El otro país que experimentó la primavera árabe con resultados medianamente alentadores o positivos fue Túnez. Túnez, que es un pequeño país también en el norte de África, un país mediterráneo, la tradicional Cartago, en su historia, en su pasado lejano, fue la ciudad de Cartago. Esta era oponente de Roma. Mm, ellos sí lograron, pues, cierto avance, progreso, no, o sea, cambiaron ciertas cosas democráticamente y hoy el país es estable. Y de hecho fue donde empezó la primavera árabe. Y la otra desgracia de la primavera árabe es Siria. Siria, que era un país, si bien gobernado por un único partido, si bien gobernado por lo que era una familia dictatorial o presuntamente dictatorial, eh, pues terminó también destruido. Destruido porque Siria es pues, vecino de Israel y de hecho tiene conflicto militar con Israel, o tenía, ahorita ya es una cosa que no sabemos. Pero cuando empieza la primavera árabe en Siria, hay manifestaciones, etcétera, pero surge una insurgencia armada. Obviamente Siria, la Siria de Bashar al-Assad, era aliada de Irán en ese entonces y de Rusia en la región. Entonces era un país, de los países de la región, uno de los más contrarios a Estados Unidos en la región. Y sin embargo, hasta ese momento había llevado una relación pragmática con los países europeos, aliados de Estados Unidos. Bueno, eh, esta guerra, en esta guerra se incorporaron milicias provenientes del Irak, todavía ingobernable, eh, y empezaron a combatir al ejército sirio. Y se inició, vaya, una guerra civil. En un punto se metió Rusia, porque Rusia tiene una base militar ahí. Recordarán que Rusia, cuando era la Unión Soviética, había apoyado al partido Baath y a los socialistas y a cambio había tenido la posibilidad de instalar una base naval en el puerto de Tartus. Y bueno, Siria seguía siendo aliado de Rusia y sobre todo para mantener su influencia en el Mediterráneo y mantener su base, pues también se metió el conflicto y pues ahí todo el mundo participaba. Los turcos, los kurdos, definitivamente los israelíes participaron, no directamente, pero seguramente financiaron a milicias o dieron inteligencia a milicias. Estados Unidos se metió ahí y bueno, al final generó una gran crisis de desplazados, la mayoría de los cuales se trasladaron a Europa. Vaya, una tragedia en Siria. eh, y podemos decir que fue una tragedia impulsada por también los Estados Unidos.
por su oposición al gobierno y al gobierno sirio, y también porque pues está en sus intereses mantener como mantener a los países que rodean a Israel, que es su aliado principal en la región, en constante caos para que no puedan hacer un frente común a Tel Aviv, a Israel. Y bueno, hoy Siria este año fue que los rebeldes, que no eran los rebeldes originales, sino los rebeldes que provenían del lado islamista, ajá, que de hecho el líder actual de Siria había sido considerado como un terrorista peligroso por Estados Unidos y buscado por Estados Unidos. Bueno, hoy dominan Siria y eh, pues a ver qué pasa con ese país que de por sí ya está destruido. O sea, bueno, hubo otros conatos de también manifestaciones, de grandes manifestaciones en Medio Oriente, en Bahrein, pequeño reino muy rico, multimillonario por la venta de hidrocarburos, pero nada, fue suprimida ahí la protesta. Y ya, también en Irán hubo algunos manifestaciones, pero bueno, ahí ha habido manifestaciones a lo largo de 30 años, a veces más, a veces menos, pero no pasó nada en Irán. Nada como en Egipto, por ejemplo, que sí se derrocó un régimen que también era dictador y era aliado de Estados Unidos. Pero bueno, entonces, esa esperanza, ese momento, esa llama de optimismo, de liberación que se había suscitado en la primavera árabe, terminó, pues, salvo el caso de Túnez, en tragedia también, tragedia histórica. El siguiente acontecimiento importante para la historia de las relaciones internacionales es, bueno, el llamado Euromaidán. ¿Ja? Esta fue una serie de manifestaciones en contra del gobierno ucraniano de ese entonces, que era prorruso, bueno, esos temas también ya son complejos, como para explicar en una sola clase. Pero bueno, este gobierno de Yanukovych, si mal no recuerdo, era un gobierno pues que oscilaba entre Rusia y la Unión Europea y estaba buscando unirse a la Unión Europea. Total, no concretaba su adhesión o su inclinación hacia Europa y comenzaron grandes protestas a finales de 2013 de ciudadanos pro-europeos a favor de la Unión Europea. Ah, al final intervino Estados Unidos, o bueno, la diplomacia estadounidense también se inmiscuyó en esos eh, ambientes políticos de Europa del Este. Y eso terminó en un golpe de Estado. Ajá, un golpe de Estado que trajo consigo a un gobierno completamente pro-europeo, pro-estadounidense. Y hay una frase muy significativa, o sea, que describe esa situación. Cuando está la subsecretaria de Estado en Ucrania, en Kiev, hay una grabación de una conversación que tiene con su embajador y están en el cual discuten sobre la composición de un posible gobierno
de transición, un gobierno, un nuevo gobierno en Kiev. O sea, imagínense, diplomáticos estadounidenses de alto rango discuten sobre quién debe ocupar los puestos de gobierno en otro país, en este caso Ucrania. Entonces, en un momento dado, el embajador le pregunta a la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, que pues que habría que preguntarle a la Unión Europea su opinión. Y la señora dice, literal, la Unión Europea se puede ir al infierno o al carajo. Y se supone que la Unión Europea, los países europeos son los aliados principales de Estados Unidos. Ajá. Bueno, al final se concretó ese golpe de Estado. En 2014, o sea, comienza una serie de rechazo en el este de Ucrania y en Crimea a estos cambios en la capital de Kiev. Y también originados en que Ucrania, pues también es un país que tiene una composición étnica diversa, en el sentido de que hay ucranianos y hay rusos, o al menos rusoparlantes. La mayoría de los rusoparlantes o rusos étnicos, que yo no entiendo muy bien ahí qué diferencia puede haber étnicamente, creo que es lingüísticamente, lo dejo a una investigación de ustedes, pero el que es que la mayoría del este de Ucrania están más vinculados a Rusia, cultural y lingüística y étnicamente, incluidos los habitantes de la península de Crimea. Crimea, que es una península, un pedazo de tierra en el Mar Negro que ha sido disputado históricamente, pero que había tenido pues la presencia rusa desde al menos 200, 300 años, si no me equivoco. Y bueno, aquí, pues bueno, es una cuestión que es debatible, ¿no? Si fue la imposición rusa o si realmente la gente de Crimea lo decidió así, pero el chiste es que en 2014 Ucrania se reincorpora a la Federación Rusa, se reincorpora como parte constitutiva de la Federación Rusa. La versión europea va a decir que eh, Rusia se anexó a Crimea. Ahí, bueno, pues la historia dirá, la historia futura, por supuesto, que sucedió. Yo me inclino más a la percepción de que eh, Crimea se reincorporó en un momento político favorable a Rusia y también empezó pues estos conflictos en lo que ahora es famoso como el Donbass, ¿no? Que es Lugansk y, bueno, la otra región, lo que como se llama el Donbass, también de mayoría rusoparlante y más orientadas hacia la influencia rusa. Vaya, esto pues devino hasta la guerra iniciada en 2022. Y bueno, pues eso ya es historia actual, ¿no? eh, que hay que seguir analizando, hay que seguir estudiando, porque todavía no se concluye. Pareciera que la marea es favorable a Rusia. Actualmente se debate pues, la posibilidad de reunirse en Hungría, que Donald Trump y Vladimir Putin se reúnan nuevamente en Hungría. Digo, hasta este momento parece que no se va a realizar.
al día de ayer parece que sí. Bueno, ya veremos, pero es un tema que se origina ahí en 2013. Pero se origina no solo en 2013, hay toda una serie de hechos, la salida, o bueno, el desmembramiento de la Unión Soviética también es parte de estos antecedentes al conflicto entre Rusia y Ucrania. Ajá, igual, yo creo que merecería toda una clase explicar lo que sucede ahí y las diferentes posiciones. Eh, Quizá el último acontecimiento que podríamos incluir en lo que es la historia contemporánea de las relaciones internacionales, porque les digo, pues ya a partir de que 2017 ya es como la historia más actual, ya no, ya son fenómenos que están en desarrollo y que, si bien conforme pasa el tiempo se van volviendo históricos, no podemos entenderlos a la luz de una interpretación, o sea, no podemos entenderlos históricamente porque no ha pasado tanto tiempo y no tenemos toda la información. Pero quizá el último hecho que podríamos marcar en esta historia contemporánea es la llegada de Donald Trump a la presidencia en 2017. Donald Trump llegó quizá un poco contra todo pronóstico. De hecho, no ganó el voto popular, ganó el voto colegiado. Ahí, bueno, analicen cómo sucede, cómo es el sistema electoral estadounidense. Pero el punto es que llegó, y llegó con un discurso anti-establishment. Y también, pues, su contrincante era una figura del establishment político más arraigado que era, pues, Hillary Clinton. Y pues Trump ha sido un fenómeno muy disruptivo en la política y que ha desafiado mucho los análisis por su manera de ser, de actuar, su inconsistencia, sus percepciones, el apoyo que tiene de los estadounidenses de a pie, o sea, de la población estadounidense. Entonces es una cosa rara, por decirlo de una manera simple y llana. Eh, Hay, por supuesto, más acontecimientos en la historia contemporánea de las relaciones internacionales que eh, no hemos visto, no pudimos ver a detalle. Que me gustaría que ustedes en su momento puedan investigar por su cuenta, tratar de leer un poco. Por ejemplo, es uno muy importante es la descolonización. Mm, Sobre todo al final de la Segunda Guerra Mundial, pues empezó este proceso de descolonización, principalmente en África, en Asia, que llevó a toda una serie de guerras, genocidios, masacres, situaciones interesantes, pero que también, pues, es importante conocer para poder vislumbrar un poco el futuro y seguramente entender fenómenos que van a suceder en el futuro. El otro elemento es pues el surgimiento de China, que no lo hemos visto hasta este momento, pero que veremos en la próxima clase. ¿Por qué? Porque, bueno, llegamos a este punto donde ya se habla de China como la potencia que sustituirá a Estados Unidos. Y si no lo va a sustituir por completo, sí es una gran potencia que está a la vanguardia en el mundo, además de ser el país, uno de los países más poblados del mundo.
lo que nos lleva ya a concebir que el nuevo orden mundial pues ya es más bien algo viejo. O sea, este nuevo orden mundial de la potencia hegemónica estadounidense está prácticamente acabado y ya no podríamos hablar como tal, ¿no? De ese nuevo orden mundial, más bien habría que buscarle un nuevo nombre, quizá el mundo de la posguerra fría, porque ahora estamos entrando al mundo multipolar. Ajá. Al mundo multipolar y con un eje en Asia. Vaya, eso está por verse y quizá es algo que a ustedes como estudiantes también les tocará analizar de manera profesional en los próximos semestres, lo cual va a ser sumamente interesante. Y bueno, pues sería todo por hoy. La próxima sesión, repito que es la última prácticamente, hablaremos un poco de China para que pues vayan con esta concepción. ¿Alguna duda, alguna pregunta, comentario? ¿No? Bueno, recuerden que también pueden preguntarme en al correo o en el mensajero de la plataforma en cualquier momento. Y pues yo creo que por ese lado podemos terminar la sesión de hoy. Les repito que voy a subir cuando llegue la luz la, la presentación al Drive para que ahí también puedan ver. Y les comento que en la presentación hay enlaces a fuentes de información donde pueden ahondar en, pues, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, hay una muy interesante sobre la crisis y la recesión, de la gran recesión de 2008. Ahí le dan clic en la presentación y pueden verlo. Bueno, entonces sería todo. Gracias por estar. Hasta la siguiente semana. Gracias, Joyce. Y bueno, no sé cómo